Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta hermosa tarde, ya el anochecer prácticamente. Sea el Shalom, la paz para cada uno de ustedes. Nuevamente el Ministerio de Enseñanza Masada con ustedes, a través obviamente de mi persona, el pastor Gustavo Ariel Chiménez, para seguir recibiendo las enseñanzas del Señor, seguir nutriéndonos en la verdad, esa verdad que nos va a hacer libre, esa verdad que nos va a santificar, esa verdad que nos va a preparar para ir al reino eterno, al reino de los cielos. Nos tomamos como siempre unos breves segundos para poder estar saludando a los hermanos, al pueblo del Señor. Entonces le damos la bienvenida a nuestra hermana Esther nuevamente, que el Señor le bendiga ricamente, a todos los hermanos en la fe, y ya nos estamos disponiendo entonces para poder estar orando y clamando por esta reunión. Nuestra hermana María Fernández, nuestra hermana Esther. Gloria al Señor, sea el Shalom para toda la familia allí en Buenos Aires, la paz del Señor para nuestro hermano Luis, para Romira, para Facundo, que el Señor les bendiga muy ricamente. Mi esposa también está mandando los saludos, agradeciendo al Señor, y entonces estamos reunidos con esta expectativa de que el Señor nos siga hablando, nos siga ministrando. Bendiciones para Justo Miguel Rodríguez, gloria al Señor, que el Eterno les bendiga. Creo que estamos saliendo bien, que estamos teniendo una buena transmisión. Si hay algún inconveniente, en todo caso, nos están pudiendo avisar, pero creo que estamos saliendo últimamente bastante bien. Vamos a orar entonces, vamos a seguir con este tema, segunda parte, amigos o enemigos de Yeshua. Padre, te damos gracias, disponemos nuestro corazón para recibir de ti, Señor, tu enseñanza, en el nombre de Yeshua, encomendando, Señor, en tus manos esta enseñanza, esta exhortación, que sea de gran provecho, de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, toma pleno control de mi vida, la vida de mis hermanos. Dependemos de ti, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu poderoso, Padre, que nos esté guiando a toda justicia y a toda verdad por amor de tu nombre, para que no nos perdamos, Señor. En el nombre de Yeshua nos humillamos delante de tu presencia. Perdona, Señor. Perdona nuestras transgresiones, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos porque por largo tiempo, como venimos estudiando, hemos sido tus enemigos, o hay áreas de nuestro ser que todavía siguen en enemistad contigo, Señor, que a través de tu palabra podamos arrepentirnos y podamos permitir, Señor, que tú nos ayudes a enmendar nuestros caminos delante de tu presencia. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, seas tú, Señor, hablándonos a través de tu gloriosa palabra, Señor. Tu palabra que es vida, tu palabra que es luz, reprenda toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, de en medio de tu pueblo, de en medio de este mundo, Señor, y que muchas almas, antes de que acontezca la segunda venida, Señor, tuya, puedan, Señor, haberse reconciliado ya contigo. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, toda perturbación maligna la reprendemos en el nombre de Yeshua en esta hora, Padre, y proclamamos, Señor, la libertad de tu Espíritu Santo, Señor. Tu glorioso y maravilloso Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, amonestándonos, Señor, si hay algo de lo cual no podemos quejarnos en lo absoluto, y si lo hiciéramos seríamos totalmente desagradecidos, Señor. Es que tú vives amonestándonos, Señor, porque tú nos amas, porque tú no quieres, Señor, que nosotros nos perdamos en la condenación del infierno, Señor. El pueblo que tiene entendimiento te agradece, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, noche, por esa amonestación, Señor, fiel que viene de parte tuya, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor. Sea tu salvación, sea tu liberación, Señor, en esta hora, con cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, y aún de aquellos que van a ser añadidos en esta hora por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre maravilloso de Yeshua decimos amén. Amén.
Amén, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Voy un poquito hacia atrás. Hermana Emilia, sea el Shalom. Ramón y Mirta Zacarías, el Shalom. Hermana Mercedes y su familia. Hermana Antonia, sea el Shalom. Perla Ramírez, Roberto de Uruguay, que el Eterno les bendiga. Entonces, muy ricamente, sean todos bienvenidos y todos los que se van a ir acoplando. Bien, quisiera recordar aquella frase con la cual comencé ayer: cuando uno no quiere, dos no pueden. Lo vuelvo a repetir: cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, mi hermano, desde el principio el Señor nos está buscando, y no hay duda que Él tiene una inmensa paciencia por esta humanidad, pero los tiempos se van terminando. Seamos sabios, aprovechemos bien el tiempo, hagamos las cosas correctamente, y cuando digo correctamente me estoy refiriendo a que realmente nos volvamos al Señor. Reconciliarse, como ya veníamos estudiando, mi querido hermano, también significa que una vez que somos perdonados, somos justificados, obviamente tenemos que respetar el pacto del Señor, tenemos que respetar los mandamientos del Señor y tenemos que entrar por ese camino de la justicia a través de obedecer poco a poco los mandamientos del Señor. Quiero repetir el último texto que ayer veíamos en Juan capítulo 7, versículo 7. Señor bendiga a Darlis Emanuel, Rubén Fernández, sean todos bienvenidos, sea el Shalom. Juan capítulo 7, versículo 7 leíamos ayer, y a esto voy a acoplar lo que mi amada esposa estaba aportando ayer en el Salmo 55, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, amigos o enemigos de Yeshua. En primer lugar, estamos abordando el tema de ser enemigos y nos estamos mirando en el espejo de la palabra del Señor, porque obviamente pudiera ser que nuestra vida, más que estar de acuerdo con la voluntad del Señor, muchas veces somos enemigos de Él. Así lo decía Pablo: me he hecho pues vuestro adversario, vuestro enemigo, acaso por decirles la verdad. Sabemos que Pablo fue muy perseguido, fue muy atacado, como pasó con la mayoría, obviamente, de los apóstoles, como le pasó a Yeshua, nuestro Mesías, que fue principalmente perseguido por los religiosos que querían adulterar, que querían cambiar, que querían colocar otras cosas por encima de la verdad. Juan 7:7 dijo Yeshua: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. Acá no le está hablando a los discípulos, porque obviamente a los discípulos sí le dijo que iban a ser aborrecidos. Tenemos que leer el contexto. Dice acá, obviamente los religiosos iban a ser acá las personas que iban a aborrecer al Señor. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Entonces, mi hermano, el Señor vino con mucho amor a hacer su trabajo, vino a testificar, vino a reprender, vino a exhortar, vino a enseñar la verdad, vino a decir: esto está equivocado, las cosas son así, etcétera, etcétera. Pero obviamente los religiosos no lo quisieron reconocer. Nos vamos al Salmo 55, gracias por la sonrisa de mi esposa, es un aliento, gloria al Señor. Qué lindo poder trabajar juntos, en familia, en el matrimonio, es lo mejor que nos puede pasar. Saludo a la hermana Nancy, al hermano Barna también, a toda la familia, Jessica, Milena, Ángelo, sean todos bienvenidos. Ahora sí, ya entramos de lleno con la palabra. Salmo 55, está hablando el rey David: porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, dice él. Ya vamos a ver de qué trata en este salmo. Cuando dice afrentó, dice, la palabra afrentar significa alguien que lo estaba maldiciendo, alguien que le estaba reprochando algo a David, alguien que le estaba ofendiendo en palabra y en actitudes, porque obviamente David era un soldado, era un guerrero, él estaba acostumbrado a pelear contra los enemigos, los filisteos, los heteos, etcétera, etcétera. Pero él comienza a relatar en este salmo que le había afrentado, le estaba maldiciendo, rechazando, ofendiendo un enemigo. Y sigamos leyendo, dice: ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Para David esto era algo, pudiéramos llegar a decir que con el tiempo se hizo hasta algo sencillo, porque él era un hombre de guerra, era un hombre inteligente, era un hombre astuto, era un hombre que tenía ese don preparado por el Señor.
Pero dice el Salmo 55:13, si no tuvo hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Está hablando de dos personas. Ayer veíamos, tiene que repasar los textos, Yeshua mismo dice, los enemigos serán los de nuestra propia casa. Obviamente yo ya sé quién es mi enemigo o el enemigo del Señor: los abortistas, los homosexuales, los inmorales, etcétera, etcétera. Pero los peores enemigos están camuflados. Están muchas veces en la familia, están en la casa del Señor, dicen sí, amén, qué bendición, pastor, la palabra, cómo me habló el Señor, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces haber escuchado eso? Infinidad de veces en estos años que vengo sirviendo al Señor. Pero, como decíamos ayer, son personas rebeldes, son personas soberbias, son personas hipócritas, son personas que viven en una apariencia lastimosamente. Y dice el rey David, si no tuvo hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Este salmo, y como yo venía hablando, voy a dar algunas pinceladas en algún momento, ya les vengo diciendo hace rato, cuando el Señor lo permita lo vamos a ver, ¿no? Lo que fue el pecado de David. Pero más allá de que David se arrepintió, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, con el tiempo, una vez que David volvió al trono de Israel por la misericordia del Señor, porque bueno, él se arrepintió, ya estuvimos hablando en esta Pascua, que el Señor es perdonador cuando nosotros realmente nos arrepentimos, pero estuvimos hablando también mucho del perdón que tiene que fluir entre uno y otro. El problema, nos relata la historia, es que obviamente Absalón, uno de los hijos, el hijo mayor de David, tenía sus grandes diferencias con su padre, tenía ese corazón herido y obviamente se levantó contra su padre. Para resumir la historia, terminó muy mal porque él terminó muriendo. Persiguió a su padre, logró que saliera de Jerusalén, su padre se escondió de él, Absalón quería usurpar el trono de una manera incorrecta. Y entonces está hablando acá el Salmo 55, verso 13, de todo eso, el íntimo mío, mi familiar, pero dice mi guía también. Y para aquellos que hemos leído la historia de David, sabemos que se une a esta rebelión de Absalón Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el consejero particular del rey David. Como todo rey, había un profeta, estaban los sacerdotes y había también consejeros particulares, íntimos, que eran como una especie de personas también tipo profeta, ¿verdad? Que tenían ese discernimiento de cómo moverse, y era una persona muy hábil. Mientras estuvo con David, todo lo que decía Aitofel prácticamente se cumplía. Pero ¿por qué se dio vuelta? En otro momento vamos a ir dando los textos, ahora no nos da el tiempo. Aitofel, ¿quién era? Era el abuelo de Betsabé. El abuelo de Betsabé. Entonces, vamos teniendo ese entendimiento por medio de la palabra, que pasó el tiempo, Dios lo perdonó a David, pero Aitofel no lo perdonó a David. Y esperó el momento oportuno, y el momento oportuno fue cuando Absalón ya fue grande, el hijo de David, y quiso usurpar el trono. Entonces él dijo en su maldad, bueno, esta es la mía, me voy a unir a Absalón, y seguramente le vamos a vencer a David. Pero David se había humillado tanto en la presencia del Señor. Usted tiene que leer toda la historia, porque David hace una oración en un momento y dice, anula el consejo de Aitofel, porque Aitofel le había dado muchas estrategias a Absalón para poder acorralar a su padre. Era un hombre muy hábil, vuelvo a repetir. Pero el Señor frustró el consejo de Aitofel. La historia termina en que Aitofel se termina suicidando y Absalón termina muriendo. Entonces, mi hermano, ¿a qué va esta historia y qué tiene que ver todo esto que estamos hablando, amigos o enemigos de Yeshua? Es que muchas veces los enemigos de Yeshua son las personas que él mismo llamó. Por eso ayer hablábamos de Judas Iscariote. Tuvo el privilegio de estar 3 años y medio siguiendo al Señor, viendo los milagros, viendo las maravillas. Obviamente escuchó tremendas revelaciones del Señor. A pesar de eso, ayer veníamos viendo, Judas se endureció y se terminó también suicidando. Que el Señor nos ayude a ser fieles, que el Señor nos ayude a estar firmes
y perseverantes en el camino del Señor hasta el final. Sigamos leyendo el Salmo 55, 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Se está refiriendo a Absalón y se está refiriendo a Ahitofel, su hijo, al cual seguramente él le habló del Eterno, le habló de Dios en muchas oportunidades. Dulcemente se comunicaban los secretos con Ahitofel, era un gran consejero, pero su corazón en algún momento se desvió. Por eso, hermano, nuestra fe no está fundada en el hombre. Yo siempre digo esto, agradezco, porque algún grado de confianza obviamente debemos tener en la medida que tengamos el fruto del Espíritu. Obviamente tenemos que amarnos, tiene que haber una cierta confianza en el matrimonio, en la congregación, pero mis hermanos, son tiempos peligrosos. Usted no puede poner la mirada en mí, yo no puedo poner la mirada en usted, porque la palabra del Señor nos dice otra cosa. La palabra del Señor nos dice: puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de esta salvación tan grande. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros y tenemos que ayudarnos, obviamente, los unos por los otros, pero lastimosamente se está cumpliendo aquella profecía tan tremenda, ¿verdad? En Mateo 24, que dice que la maldad irá en aumento y que el amor de la mayoría lastimosamente se va a enfriar. Qué alegría verlo a Federico Espíndola. Un abrazo grande, querido Federico, siempre te recordamos con mucho cariño. Bienvenido a esta reunión. Entonces, Salmo 55, 15, esta oración puede parecer muy fuerte, voy a explicarla, porque David dice que la muerte le sorprenda. Yo no creo que la Biblia esté equivocada, yo no creo que la Biblia esté confundida. Obviamente tenemos que orar por nuestros enemigos. Es más, hemos hablado que Yeshua nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, una tarea que no es fácil si no tenemos el amor del Señor y la unción del Espíritu Santo. Pero obviamente yo estoy creyendo que David ya estaba en el trono y estaba bajo la unción profética del Espíritu del Señor, y obviamente él vio que estas personas ya tenían su conciencia cauterizada y vio en el Señor, no es que lo vio él en la carne, vio en el Señor el final, lastimosamente, como aconteció de Absalón y de Ahitofel, y el Señor mucho más. Él lo puede ver todo. Nosotros podemos ver algo si es que el Señor nos permite. A veces podemos ver que una persona se dirige hacia una situación muy complicada, porque el Señor nos da la capacidad de poder ver eso como lo vio David, pero el Señor lo ve todo. El Señor lo sabe absolutamente todo. Lo que no sabemos la situación completa somos nosotros. El que está viendo todas las cosas del Señor. 55:15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Sheol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Obviamente Absalón y Ahitofel tenían una maldad terrible contra David. Verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. O sea, David la tenía bien en clara la situación. Por más que tenga muchos enemigos, como él dice en otro salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Obviamente el Señor, ya lo hemos visto en otras enseñanzas, sobre todo en el Salmo 2, no tiene miedo de los enemigos, de los tantos enemigos que Él tiene en el mundo. Los gobiernos son enemigos de Yeshua en su gran mayoría, de nuestro Señor Jesucristo. Las religiones, los filósofos, los intelectuales, los ateos, los incrédulos, todos aquellos que están desvirtuando la verdad del Señor son grandes enemigos. Por eso lea de vuelta el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos, porque ¿quién lo puede mover del trono al Señor? Absolutamente nadie. Están engañados, están bajo ese engaño de Satanás, ese engaño que Satanás impartió sobre los ángeles que cayeron, que hoy son los demonios, que creyeron que podían usurpar el trono del Señor hace algunos miles de años atrás y no lo consiguieron. Y lo están tratando de conseguir nuevamente a través de influenciar a la humanidad. No lo van a conseguir. La derrota del enemigo ya fue consumada y va a ratificarse nuevamente en la batalla de Armagedón, como enseña la palabra del Señor. Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. O sea, David era un hombre de oración y estaba seguro que para poder vencer a todos los enemigos de Dios, lo que había que hacer y lo que hay que hacer obviamente es seguir orando. Verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Totalmente confiado estaba el rey David
¿Cuánto más Yeshua, el gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, está totalmente tranquilo? Nadie va a poder usurpar el trono del Señor y nadie va a poder sacarlo al Señor de nuestros corazones si es que nosotros, como el rey David, decidimos realmente ser fieles al pacto que hemos hecho un día con el Señor. Versículo 19, Dios oirá y los quebrantará. Luego está hablando de los enemigos. El que permanece desde la antigüedad, está hablando del Señor, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Entonces está diciendo que el Señor va a quebrantar a todos aquellos que lastimosamente no quieren respetar al Señor, no quieren respetar los mandamientos del Señor. Verso 20, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Así son los enemigos. Por eso estoy compartiendo este texto para que veamos cuál es nuestro comportamiento con el Señor. De la noche a la mañana, por alguna cuestión, nos convertimos en enemigos del Señor. Tal vez porque tal vez porque el Señor no hizo con nosotros lo que nosotros queríamos que Él hiciera. Y de repente ya nos convertimos en enemigos. Tenemos que entender que el Eterno es nuestro Padre. Él está para instruirnos, Él está para corregirnos, Él está obviamente muchas veces para bendecirnos, pero no siempre va a ser todo lo que nosotros le pidamos. Versículo 21, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Así son los enemigos, y esta clase de enemigos, que son los que caminaban con nosotros en la casa de Dios, nos comunicábamos dulcemente los secretos del Señor, parecía que tenían un hablar tan dulce como la miel, como una mantequilla, ¿verdad? Hay algunos que parecen tan mansos, no hablan suavemente, hablan así, suavecito, ¿verdad? Pero hay una guerra terrible dentro de su corazón y en el tiempo señalado te lo van a hacer saber y uno tiene que estar preparado para poder lidiar con esos enemigos de Dios y enemigos de la palabra, como veníamos viendo ayer. Dice entonces el verso 21, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Verso 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Verso 23 termina el Salmo, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los enemigos del Señor, los enemigos de la cruz, si no se arrepienten, y todavía hay tiempo para arrepentirse, van a terminar literalmente en el pozo de la perdición. Ya sabemos lo que es esto, el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la muerte del alma, separada por toda la eternidad en un lugar de tormento permanente. Entonces dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores, no llegarán ni siquiera a la mitad de sus días, pero yo, dice el rey David, en ti confiaré. Es por eso que hay tantas muertes prematuras. No porque el Señor quiera, ya lo hemos dicho, el Señor no sale con un cuchillo entre sus dientes queriendo matar a las almas, a su creación. Pero obviamente que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Si me estás atacando, si me estás atacando, si me estás atacando, si estás yendo en contra de la presencia del Señor, si estás hablando en contra del Señor, si estás hablando en contra del Evangelio, si estás murmurando de los siervos del Señor, si estás murmurando de la palabra del Señor, ¿verdad? Permanentemente, obviamente, estás en guerra con el Eterno, estás en guerra con nosotros porque el Señor está en nosotros. Y en una guerra alguien gana y alguien pierde. En una guerra alguien gana y alguien pierde. Diga que el Señor es tan bueno que ha ganado tantas batallas y cuando ha bajado ya el puñal para matarte y de hecho por ahí lo merecía, dijo no, me voy a contener un poquito más. Y el Señor se fue de vuelta a su lugar, pero otra vez te levantaste, no aprovechaste la misericordia del Señor y te volviste a levantar contra el Señor y otra vez hubo guerra. ¿Y cuántas veces el Señor ya nos perdonó la vida? Llegará un momento donde en la justicia del Señor el Señor diga basta. Y eso va a ser en la batalla de Armagedón. Usted puede leer todo eso en Apocalipsis capítulo 16 sobre todo. Sigamos viendo en la palabra del Señor. Vamos ahora a Romanos capítulo 8 versículo 6. Romanos capítulo 8
versículo 6, acá el apóstol Pablo está hablando de los que andan en el espíritu y de los que andan en la carne, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso fue lo que hizo Absalón, eso fue lo que hizo Aitofel, eso fue lo que hizo Judas Iscariote. El ocuparse de la carne, de los deseos de la carne, las obras de la carne, los frutos de la carne, es muerte. Tarde o temprano la paga del pecado, la recompensa por practicar el pecado será la muerte. De todo eso nos quiere rescatar el Señor. Todavía estamos a tiempo si nos humillamos a tiempo delante de la presencia del Señor. Pero en el caso de no hacerlo, en el caso de seguir guerreando contra la voluntad del Señor, vamos a morir. Vamos a morir físicamente y nuestra alma morirá eternamente en un lugar de tormento, en una prisión de la cual no se podrá salir nunca más. Tuvimos nuestra oportunidad aquí en la tierra, la seguimos teniendo. Le doy el consejo del Señor, aproveche esta oportunidad. Aproveche esta oportunidad. Romanos 8:6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se quieren sujetar a la ley de Dios. Ese es el problema de los carnales, ese es el problema de los enemigos de la cruz. No quieren sujetarse a la ley del Señor. Dice, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo hemos visto acá en el dibujo del tabernáculo. Hemos visto cómo se forma el madero dentro del perímetro del tabernáculo. ¿Qué nos está indicando esto por aquellos que están tal vez por primera vez? Esto nos indica que el viejo hombre no puede entrar a la presencia del Señor. El viejo hombre tiene que ser crucificado por medio del sacrificio del Señor, por medio de la palabra, por medio de, obviamente, la regeneración del Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas, en aquellos que creemos en el Señor. Ahora vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21, y acá tenemos algo muy importante que poder estar analizando en este momento. Mateo capítulo 5, verso 21. Mientras busca esto, más arriba, se viene hablando, no lo vamos a leer, lo hemos leído en otro momento, que el Señor no vino a anular la ley, que nuestra justicia tiene que ser superior a la justicia de los fariseos, a la justicia de los religiosos. Y justamente en Mateo 5:21 continúa la enseñanza, y ahora está hablando de que nosotros dejemos el enojo, dejemos la ira, pero obviamente vamos a dar algunas explicaciones más a todo esto para poder entender cómo lo relacionamos en este momento con el tema de ser enemigos del Señor. Obviamente si somos enemigos del Señor es porque estamos enojados. Y nosotros tenemos que deponer ese enojo, porque ese enojo no tiene un fundamento que nos pueda respaldar, porque el Señor es eterno, es perfecto, es santo, y todo lo que Él dice y todo lo que Él hace es completamente perfecto. Los que estamos equivocados siempre somos nosotros, y eso es lo que tenemos que reconocer. Mateo 5:21, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Vamos a aclarar la traducción porque no está bien acá. El rey David tuvo que matar por orden del Señor. Cuando los pueblos enemigos se pasaban de raya, pasaban los límites establecidos por el Señor mandaba muchas veces a matar a esos pueblos incircuncisos. La traducción dice acá, no asesinarás. O sea, no vas a asesinar premeditadamente con maldad en tu corazón, y cualquiera que matare, otra vez hay que traducir, cualquiera que asesine, será culpable, otra traducción dice, estará sujeto a un juicio. Y acá está hablando del odio, acá está hablando del rencor, acá está hablando de no perdonar, como pasó con Aitofel, con Absalón. Obviamente todos nos tenemos que perdonar porque todos somos pecadores. Un ejemplo, si yo peco, usted me tiene que perdonar si yo me arrepiento. Si usted se arrepiente, yo lo tengo que perdonar. El problema es cuando no nos queremos arrepentir. Ese es el problema realmente real de lo que estamos viviendo todavía en este poquito tiempo que nos queda de gracia, que se está terminando el tiempo, ¿verdad? Nos queda muy poco tiempo y todavía no queremos arreglar esa situación. Y se acerca el momento de ir al tribunal. Se acerca el momento de que el Señor nos va a juzgar
por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por las intenciones de nuestro corazón. Qué lindo es acercarnos a ese juicio donde Yeshua nos va a absolver, porque el gran sumo sacerdote, el abogado, le va a decir al Padre: no, Gustavo en la tierra se arrepintió, déjalo libre. Él me pidió perdón humildemente, hizo fruto digno de arrepentimiento y yo le perdoné. Pero si nosotros no pedimos perdón y no nos arrepentimos, no vamos a recibir ese perdón, porque es así, funciona de esa manera. Si nosotros no le pedimos perdón al que nos puede perdonar, y ya lo hemos explicado, lo volvemos a repetir porque es importante, porque es necesario que le pidamos perdón al Señor de corazón, para que el Señor vea que nosotros estamos deponiendo la soberbia, porque Dios resiste la soberbia y la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan, sobre aquellos que reconocen su pecado. Sigue diciendo Mateo 5:22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje, y acá hay que corregir la traducción, porque dice, bueno, cualquiera que se enoje. No, porque ya vamos a ver, si hay tiempo, tenemos que llegar a los textos donde Dios se enoja, y se enoja con razón. Y así lo dice literalmente la Escritura. Vamos a ver varios pasajes en el libro de Joel, de Lamentaciones, de Jeremías, etcétera, etcétera. Entonces la traducción correcta acá en Mateo 5:22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje sin causa. Obviamente para nosotros el consejo, como dice Efesios, es antes que se ponga el sol, que nosotros depongamos el enojo. ¿Pero qué significa eso? Puede ser que muchas veces una situación no se arregla. Hay muchas situaciones que cada uno de nosotros tenemos que todavía por ahí no se arregla. Porque fulano, voy a poner un ejemplo, me faltó el respeto, me enojé en ese momento, esa persona todavía no me pidió perdón, no nos sentamos a hablar. Bueno, eso va a depender de esa persona. Puede ser que esa persona se endurezca y pase muchas semanas, meses y aún años. ¿Qué significa esa palabra de Efesios? Significa que yo, aunque esa persona me ofendió y no me pidió perdón, yo tengo que, antes de que se ponga el sol, tengo que ser libre de ese enojo. No tengo que darle lugar al diablo. La otra persona sabrá cuándo viene a hablar o no viene a hablar, si quiere hablar o no quiere hablar nunca más, yo lo perdono. Lo importante es que el enojo no se anide dentro de mi corazón, porque eso es lo que quiere el enemigo para mantenernos atrapados en la cárcel. Y dice Mateo 5:22, cualquiera que se enoje para colmo sin causa contra su hermano será culpable, será presentado, expuesto a juicio. Todo esto, hermano, lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Yo sé que no somos perfectos, vamos camino a la perfección, pero dejemos que el Señor vaya obrando en nuestras vidas, y esto lo quiero trasladar también en cuanto a nuestra relación con el Señor. No nos podemos enojar con Él de balde, y mucho menos con Él. Mucho menos con Él, porque Yeshua no hace absolutamente nada con despropósito en nuestras vidas. Él es perfecto, Él es santo, Él es sabio, Él es inteligente. Todo lo que hace lo hace 100% con efectividad. Entonces enojarse contra Dios como esta humanidad, ¿dónde está Dios? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? Ya sabemos todo eso porque nosotros hemos pecado, porque nosotros estamos sembrando mal, porque nosotros estamos desacatando las ordenanzas del Señor. Y si cualquiera que le diga necio, otra versión mesiánica dice ignorante, pero así despectivamente, todas estas cosas, mi querido hermano, nosotros las tenemos que sacar de dentro de nuestra alma. Todo eso indica que no estamos convertidos, no estamos regenerados, que estamos en una soberbia galopante, ¿no? Ignorante, necio. Como si nosotros fuéramos tan educados. Obviamente todos hemos salido del barro, de la podredumbre, del lodo. No había justo ni siquiera uno. El Señor nos está rescatando porque se está revelando a nuestras vidas y nosotros estamos entendiendo que nos tenemos que humillar y pedirle perdón al Señor. Será culpable, acá dice ante el concilio, en realidad ante la congregación, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, idiota o que insulte a su prójimo quedará expuesto al infierno de fuego si no se arrepiente de esa maldad. Y estamos hablando del enojo, estamos hablando de la ira, estamos hablando de la falta de perdón. Imagínense que acá
Yeshua en todo el Evangelio habla de muchas cosas, de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, del amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice Mateo 5:23, y esto, hermano, lo tenemos que tener en cuenta para arreglar nuestra situación con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros enemigos. Vuelvo a repetir, puede ser que muchos no quieran arreglar absolutamente nada, por eso comencé con esta frase que vengo citando: cuando uno no quiere, dos no pueden. Pero si usted lo intentó todo, como ya hemos enseñado, le hablas aparte a tu hermano, has ganado a tu hermano. Le hablas con 2 o 3 testigos, has ganado a tu hermano. Y si no sigues, si lo hablas a la iglesia, si lo hablas a la congregación, y si no lo entregas a Satanás, y si no, se perderá. Pero lo importante es que nosotros buscamos la reconciliación. Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. O sea, esa persona ofendió a alguien, tal vez quiera aparentar ser muy espiritual, trayendo el diezmo, la ofrenda o alguna colaboración, pero el Señor dice, por más que dé la ofrenda, por más que estés entregando esa colaboración, la comunión con el Eterno está rota. ¿Por qué? Porque hay una situación de pecado. Eso lo hemos aclarado infinidad de veces. Usted no puede arreglar una situación de adulterio, de inmoralidad, simplemente con una cuestión económica. Olvídese de eso, eso es un engaño de Satanás. Creer que porque usted, obviamente que es correcto colaborar, diezmar, ofrendar, pero no creamos que porque estamos haciendo eso vamos a poder tapar la otra situación. Obviamente que no. Dice el verso 25, sigamos avanzando: ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, con la persona con la cual tú tienes problemas. Esto va tanto para con el Señor como con la persona a la cual nosotros hemos ofendido, hemos herido. ¿Por qué? Porque esa persona, como el rey David, estábamos viendo en el Salmo 55, tiene poder y autoridad, si está viviendo en santidad, mucho más. Si tú has lastimado a un santo, a un siervo del Señor, a un verdadero hijo del Señor, ten cuidado, porque él puede clamar, él puede presentar esa situación delante del Todopoderoso, como enseña la Escritura. Nos está diciendo la Escritura que nosotros presentemos todas las situaciones aún de injusticia delante del Creador, y el Creador va a respaldar a sus hijos. El Creador en primer lugar quiere la reconciliación de ambas partes, si fuera posible. Pero si nosotros nos negamos a esa reconciliación con el Señor o con quien fuere, corremos peligro, porque esa situación está delante del juez. Esto es como cuando usted está llevando un caso, un abogado está llevando un caso, obviamente requiere tiempo, se van presentando las pruebas. Si no hay un arreglo, si esa persona que robó no reconoce, por ejemplo, obviamente llegan todas las pruebas al tribunal, a la mesa, y el juez, obviamente, si es un buen juez, va a tomar una decisión y va a dar un veredicto. Y algo que se podía haber arreglado, nosotros no lo quisimos arreglar, y entonces estamos bajo ese veredicto, estamos bajo esa sentencia fuerte de parte del Señor. Por eso, insisto, arreglemos nuestras cuentas con el Señor. Isaías capítulo 1, lo conoce bien, no lo busque ahora, dice: venid y estemos a cuenta. Para el Señor es muy importante, en primer lugar, que nosotros estemos alineados con Él verticalmente, y que también arreglemos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, las situaciones a nivel horizontal. Como dice Hebreos 12, seguir la paz con todos. Ahora, si el otro me quiere seguir odiando, ya es cosa de él. Si el otro no quiere arreglar la situación, lo que a mí me compete es, obviamente, procurar arreglar esa situación. Y aclaro esto, ¿verdad? Arreglar la situación sin bajarme de la verdad de la palabra del Señor. Acá tenemos que tener discernimiento, y esto no significa caer en la soberbia. Si yo sé que estoy parado en la verdad de la palabra del Señor, te voy a llamar humildemente, obviamente me voy a acercar y voy a procurar que te reconcilies conmigo, y te voy a decir: no, pero la verdad es esta. O sea, la reconciliación no tiene que denigrar la verdad. El Señor nos vino a buscar,
pero ya lo hemos enseñado, él sigue ratificando que después de que la situación entre él y nosotros se arregle, tenemos que seguir por el camino que el Señor siempre ha declarado en su palabra, el camino de la justicia. Verso 25, Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez acá? El Señor. El Señor. O sea, ese adversario que está parado en la verdad, al cual tú ofendiste, tú tienes que arreglarte con tu adversario, que puede ser tu hermano, que puede ser el Señor mismo. Te entrega al juez, y el juez te entregue al alguacil. Otras versiones ponen el oficial. ¿Quién es el alguacil? Satanás. O sea, Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Eterno, y el ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de Job. Como Satanás vino a pedir por la vida de Job y el Señor permitió, y eso que Job era un hombre tremendamente justo. Pero sabemos, hermano, que si nosotros tenemos puertas abiertas porque estamos en desobediencia a la ley del Señor, no solamente nos convertimos en enemigos del Señor, sino que le estamos dando ocasión a Satanás, al adversario, y Satanás viene porque él es el acusador. Y él dice, pido permiso para que me lo entreguen a fulano, porque él no se ha reconciliado, él sigue en la inmoralidad, él sigue en el odio, él sigue en el rencor. Entonces hay un derecho legal que el enemigo puede aprovechar. No por nada la Escritura dice, no demos lugar al enemigo. Y entonces, ¿qué dice luego al final del verso 25? Y seas echado en la cárcel. Eso está hablando de la prisión espiritual. Tu alma va a quedar encarcelada de por vida, si es que no saldas esa deuda, si es que no dejas de ser enemigo del Señor. Y no solamente que nuestra alma va a estar encarcelada mientras estamos acá en la tierra, en donde esto significa que no vamos a tener paz, que vamos a perder el gozo, la alegría, no vamos a tener ese júbilo, sino que si nosotros morimos con nuestra alma encarcelada, iremos literalmente a un lugar espiritual, a un lugar bien real, donde nuestra alma seguirá estando encarcelada en un lugar de tormento por toda la eternidad. Mateo 5:26 sigue diciendo, de cierto te digo que no saldrás de allí. Qué tremenda palabra, mi querido hermano. De cierto te digo que no saldrás de allí. Está hablando a nivel de parábolas, pero esto es una realidad también, hasta que pagues el último cuadrante. Nadie puede salir de la cárcel, de la prisión espiritual, a medida que no quiera humillarse delante de la presencia del Señor. Algunos datos importantes: si alguien no podía pagar la deuda, iba a la cárcel hasta que fuera saldada. A menos que la deuda fuera saldada, se terminaba muriendo en la cárcel, en el infierno. Eso es lo que le va a suceder a muchas personas si no se vuelven en amistad con el Señor. Es hora de volverse en amistad con el Señor. Y no me diga que usted en su intimidad supuestamente le dice al Señor, ay papito, yo como te amo, mi Señor, mi amado. Todo eso es muy lindo, mi querido hermano, pero ¿qué dijo Yeshua? Si no guardamos los mandamientos del Señor, no le estamos amando a Él. Entonces, hermano, como dice Isaías, ya lo hemos mencionado, este pueblo me honra con sus labios supuestamente, pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabe escuchar, el Señor sabe quiénes son sus hijos, el Señor sabe quién es sincero, el Señor sabe quién está viviendo en la verdad. Lo más ridículo que pueda acontecer dentro de una congregación o en este mundo es tratar de engañar al Señor. El Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser burlado. Él sabe quién es el que quiere arreglar las cuentas. Él sabe quién es la persona que se quiere reconciliar. Él sabe aquel que es un hipócrita, que realmente se está endureciendo, que dice que sí, pero en realidad está diciendo que no. Como hemos leído en el Salmo 55, ¿no? Algunos tienen palabras muy suavecitas, muy aceitosas, pero dentro tienen un corazón que está en guerra.
han levantado la bandera de guerra contra los principios del Señor, contra la palabra del Señor. Y hablo de los siervos del Señor porque veníamos hablando en otras clases, como dice Pablo en Gálatas, ¿me he hecho pues vuestro enemigo acaso por decirles la verdad? Una verdad que no era de Pablo, una verdad que obviamente era del Señor y que él la estaba transmitiendo. ¿Y cuántos problemas? Yo lo sé por experiencia propia. ¿Cuánta gente se enoja conmigo? Yo no me enojo con ellos. Obviamente, hermano, entiendo lo que dice la palabra del Señor. Si yo me enojo con toda la gente, yo no puedo ser siervo del Señor. Puede ser que algunas situaciones me molesten, pero rápidamente las entrego al Señor y tengo que seguir adelante. Yo ni siquiera estoy mirando el enojo de la gente. Ya se lo dije en estos días, yo predico con libertad. Yo dependo del Señor. Yo no estoy preocupado si a usted le gusta o no le gusta, si quiere que hable esto o no quiere que hable esto. Me tiene sin cuidado, con todo respeto se lo digo. Si fuera, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, si soy siervo del Señor, no soy siervo de los hombres. Obviamente estoy para servirles con la verdad, pero me refiero a que no soy siervo, que soy esclavo de lo que la gente quisiera que se pudiera predicar o no predicar. Eso no le compete al pueblo del Señor, eso le compete al Señor. El Señor estará trayendo la palabra que nosotros necesitamos para arrepentirnos, para limpiarnos, para santificarnos. Pero le digo nomás, mi querido hermano, que como siervo del Señor, permanentemente hay un montón de gente que se enoja. Cuánta gente se ha levantado, da un portazo, critica, murmura, te manda un mensaje, te pone una cara. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Todos podemos hacer lo que querramos, pero vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Ni a usted ni a mí nos sirve enojarnos contra los principios del Señor. Leíamos en la Escritura, muchos son enemigos de la cruz. Decía Pablo en Filipenses, ¿verdad? Vamos ahora, hermano, en Tito capítulo 2, versículo 1. Yo creo que no vamos a poder terminar. El Señor quiere que sigamos hablando de esto abundantemente y está muy bien. Tito capítulo 2, versículo 1, no vamos a leer todo el capítulo. La carta de Tito como de Timoteo son cartas pastorales, cartas que enseñan cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, cómo hay que conducirse dentro de la casa del Señor, etc. Solamente esto, Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué estoy mencionando este texto, hermano? Porque para poder arreglarnos con alguien, insisto con esto porque es muy importante y por favor quiero que lo tenga bien presente. No es que yo me voy a rebajar y bueno, está bien, listo, arreglemos las cosas así nomás. No enseña eso la Escritura. Por eso veníamos siguiendo una temática que perfecto, Yeshua se humilló, murió por nosotros, cargó nuestra maldad. Realmente el amor del Señor es impecable en esa área, pero una vez que nos reconciliamos, y se los muestro acá nuevamente con el tabernáculo, acá en el atrio está la justificación, acá el Señor nos perdona, pero acá hay exigencias. En el lugar santo, en el lugar santísimo. Sí, te perdoné, pero cuando entras acá vas a hacer las cosas como yo te digo. Vas a colocar el aceite como yo te digo, vas a colocar el pan como yo te digo. Vas a colocar el incienso como yo te digo. Vas a respetar la Torá, las instrucciones que están aquí dentro del arca. Vas a hacer las cosas como yo te mando. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón? Ya lo hemos visto en Levítico 10. Murieron, porque hermano, no basta solamente con recibir el perdón acá. El hecho de que seamos justificados es para que seamos santificados y es para que seamos glorificados. Y muchos echan a perder nuevamente la justificación porque otra vez vuelven a entrar en transgresión y en desobediencia, y entonces esto significa, o tiene que ver con lo que ya hemos visto en Hebreos 10, esto tiene que ver con pisotear la sangre del Cordero, y otra vez echaron por tierra la justificación que el Señor les había dado con tanto esfuerzo a través de su sacrificio. Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, yo quiero que entremos en amistad, quiero que se termine el pleito. Pero estos son los términos, dice el Señor. Tienes que respetar mis instrucciones. Sigamos viendo otros ejemplos. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Se está hablando del rey Ezequías.
Búsquelo en el perfil. Hemos hablado en algún momento del rey Ezequías, cómo él restauró la casa del Señor, cómo él limpió, santificó todo lo que había hecho su padre, que había contaminado el santuario, etcétera, etcétera. Segunda de Crónicas 31:20, para resumir un poco la vida de Ezequías. De esta manera hizo Ezequías con todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor. Y fíjese que si usted lee todos los capítulos, él tenía una autoridad tremenda porque el pueblo venía hace muchos años desobedeciendo al Señor y llevarlos a la reconciliación y a la obediencia no era una tarea nada fácil. Ezequías significa Dios es mi fuerza, verdaderamente que fue su fuerza para poder restaurar el santuario, llevarlo nuevamente a la santidad, poder establecer nuevamente los mandamientos del Eterno. Verso 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, qué lindo esto que viene ahora, lo hizo de acuerdo con la ley y los mandamientos. Lo hizo de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, mi querido hermano, la reconciliación no es en tus términos o en mis términos en la carne. Yo no estoy dispuesto a ese jueguito. Y bueno, pastor, permítame, una vez que te voy a permitir el pecado, una vez. Si yo hago eso, mi hermano, estoy derribando la enseñanza del Señor, estoy pisoteando la enseñanza del Señor. Por eso dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa, las pequeñas zorras. Es difícil, hermano, porque la gente nos quiere manipular al Señor, quiere manipular al Espíritu Santo. Obviamente que no lo pueden hacer, pero llevan el engaño a la gente, ¿no? Porque usted escucha ahí muchas profecías, ¿no? Así dice el Señor, pero dicen cosas que van en contra de la ley y los mandamientos del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a dejar de ser enemigos cuando nos sometamos a la autoridad del Señor? El Señor tiene misericordia de nosotros, el Señor nos va a perdonar, el Señor nos va a limpiar con su sangre, pero después de eso tenemos que entrar en pacto con el Señor. Segunda de Crónicas 31:21, vuelvo a leer, en todo cuanto emprendió el rey Ezequías en el servicio de la casa de Dios, lo hizo de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Por qué muchas personas no son prosperadas en términos espirituales? Sobre todo en términos espirituales. Porque no terminan de ponerse de acuerdo con lo que está escrito. Acá no importa lo que usted interpreta, lo que yo interpreto, debemos interpretar de acuerdo a la voluntad del Señor. Nos vamos a Daniel capítulo 6, verso 11, y acá vamos a leer varios textos. Me gusta este ejemplo que vamos a ver ahora de Daniel. Había otros gobernantes que le tenían envidia, le tendieron una trampa. Daniel capítulo 6. Sin embargo, mi querido hermano, Daniel no se amedrentó. Daniel y sus amigos fueron probados muchas veces, pero ellos tenían bien en claro que no querían ser por sobre todo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia le ofrecía, bueno, si ustedes se humillan ante la estatua, van a ser mis amigos y van a salvar su vida. ¿Qué le dijeron estos siervos del Señor? Si el Señor quiere nos librará y si no nos iremos con Él. Punto y aparte. Entonces, hermanos, nosotros no estamos para ser amigos del mundo. Obviamente que los amamos, los queremos ganar, pero en los términos de Él. No vamos a quebrantar la ley del Señor. El libro de Daniel habla mucho de esto. Daniel capítulo 1, por ejemplo. Que Daniel no comió la comida entregada a los ídolos. No solamente que una comida inmunda, si quisiéramos hablar de leyes dietéticas, y que es muy importante, pero mucho más importante que eso, es que esa comida estaba entregada a la brujería, a la hechicería, y Daniel lo sabía bien, y él no quería quebrantar el acuerdo, el pacto con el Dios de Israel. ¿Dónde están los verdaderos siervos del Señor en esta hora? Bueno, el mundo nos va a ayudar. ¿De qué manera te va a ayudar? No, vos sabés que el mundo me quiere dar una ayudita. Sí, ¿y esa ayudita de qué depende? ¿De que dejes al Señor? ¿De que tires la cruz? ¿De que pisotees los mandamientos? ¿De que pisotees la sangre del Cordero? No, 1.000.000 de veces no. Daniel 6:11, entonces se juntaron aquellos hombres
y hallaron a Daniel orando, rogando en la presencia de su Dios. Lo odiaban a Daniel, porque estaba orando, porque respetaba la Torá, porque era diferente, lo odiaban. Como nos van a odiar a nosotros, ya hemos leído, Yeshua nos anticipó que nos van a aborrecer. Y tristemente muchos se van a escandalizar, y muchos íntimos nuestros se van a volver al mundo y nos van a odiar a nosotros por conveniencia, porque van a querer salvar su pellejo. Salvarán sus pellejos, pero no salvarán su alma. Y eso es lo más triste. Y todo el libro de Daniel habla de eso. Después habla de la estatua, que en definitiva se negaron también a adorarla. Hablan de esta trampa ahora que le tendieron a Daniel y que el Señor lo va a librar. Daniel 6:12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, note eso. Le tendieron una trampa, vinieron los gobernantes, le quisieron levantar el ego al rey que estaba de turno, y entonces él firmó el decreto, pero la idea era tender una trampa a Daniel, y esa ley de Media y de Persia no se podía anular, se tenía que cumplir. Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede abrogar, y en el último tiempo también van a estar sacando muchas leyes que van a ir en contra de la ley del Señor. Por eso dijimos que los enemigos, la palabra enemigo significa anular, significa tener por algo vil la palabra del Señor, como hicieron con Daniel. Lo tuvieron como un personaje vil, había que sacarlo del medio porque nos estaba molestando demasiado. Daniel 6:3, entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque el rey tenía un cariño especial por Daniel, y resolvió librarlo a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que de acuerdo a la ley de Media y de Persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Verso 16, entonces el rey no tuvo más remedio. Mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y al rey le dio ánimo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te esté librando en esta hora. Estamos viendo, hermano, en esta historia, ya vamos a seguir leyendo, cómo Daniel no se doblegó a las leyes del mundo. Él siempre quiso mantenerse en amistad con el Señor. Ayer, usted puede repasar en Santiago 4:4, veíamos lo que dice la Escritura, oh almas adúlteras, si quieren ser amigos del mundo, se constituyen en enemigos del Señor. Y eso es lo que Daniel tenía siempre presente. Él quería agradar al Señor. Era mejor estar enemistado con todo el mundo, pero estar alineado con el Señor. Entonces, mi hermano, yo te animo a no aflojar. Nos vamos a quedar un poco solos. Mucha gente nos va a dejar, mucha gente nos va a hacer la contra, pero lo importante, hermano, es que nosotros estemos de acuerdo con el Señor. Daniel 6:17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Se está hablando del acuerdo conforme la ley de Media y de Persia. Y conocemos la historia, que después Daniel obviamente fue librado. El Señor cerró la boca de los leones. Temprano en la mañana el rey fue a ver si el profeta estaba vivo, y obviamente estaba vivo. ¿Y qué pasó? Todos aquellos que eran enemigos de Daniel y del Dios de Israel fueron echados en ese foso, y los leones lo tragaron. Entonces, mi querido hermano, el Señor nos va a librar de nuestros enemigos. El Señor pelea a favor de su pueblo. Quiero que vayamos al libro de Nahum, profeta menor, capítulo 1, y con esto vamos a estar cerrando por hoy un poquito más. Nahum, capítulo 1, versículo 2.
Para que usted vea, amigo hermano, que hay un enojo o una ira, que es una ira santa, obviamente. No es el enojo carnal que muchas veces nosotros podemos tener. Nahum capítulo 1, verso 2, es un libro totalmente profético. Comienza de la siguiente manera: Yahweh, el eterno Dios celoso y vengador. Esto no lo tenemos que olvidar nunca, ¿verdad? Él tiene celo por su palabra, así como lo vimos a Yeshua entrar en el templo con ese látigo, dando vuelta a la mesa de los cambistas, porque estaban haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Estaban allí en el templo, lastimosamente estaban aumentando los precios de los animales que tenían que ser sacrificados en las fiestas solemnes. Obviamente sí estaba permitido comprar animales y cambiar el dinero que venían los judíos de otras naciones, pero no hacerlo de mala manera, y es por eso que el Señor se enojó, ¿verdad? Yahweh es Dios celoso y vengador, Yahweh es vengador y lleno de indignación. En este caso, vuelvo a repetir, no es una indignación perversa, es una indignación justa. El Señor está indignado porque nosotros nos hemos convertido en sus enemigos, porque hemos perdido el celo, nos hemos vuelto irrespetuosos a la palabra del Señor, la manejamos como nosotros queremos, la adulteramos, y entonces se levanta el Dios que muchas veces no queremos ver. Pero Dios también es esto: Dios no es solamente Dios de amor, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios vengador, y nos esperan al final de los tiempos las 7 copas de la ira de Dios. Y dicen Nahum 1:2, guarda enojo para quién, guarda enojo para sus enemigos. Esto no es para sus hijos que se han reconciliado, obviamente, pero dice que guarda enojo, guarda una ira terrible contra sus enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Ya lo venimos viendo, son los enemigos de la cruz. Y para dejar de ser enemigos del Señor, tenemos que volvernos ahora mismo con el Señor, reconocer todo lo malo que hemos hecho, y no solamente eso, sino que venimos diciendo que a partir de ese momento tenemos que seguir las directivas del Señor. Dice el versículo 3, Nahum capítulo 1, verso 3, el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Siempre estamos diciendo esto, mi querido hermano. O sea, para caer bajo la ira de Dios es porque ya nosotros endurecimos nuestro corazón de una manera terrible, porque el Señor es grande en misericordia. El Señor hace 2000 años desde que murió está esperando que nosotros nos volvamos en arrepentimiento, pero obviamente que estamos llegando a los días finales, y la puerta de la gracia está por cerrarse en cualquier momento. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. De ahí nos vamos al versículo 7, Nahum capítulo 1, versículo 7, el Señor es bueno. Fíjese que hay un equilibrio en la palabra. Se habla de la ira, se habla de la indignación, se habla del enojo, con quienes también. Por otro lado, el Señor dice, bueno, fortaleza en el día de la angustia, si nos volvemos a Él, eso es obvio, y conoce a los que en Él confían. O sea, Él conoce los que son sus amigos, y Él conoce también a sus enemigos. Por eso Él va a separar el trigo de la cizaña, por eso Él va a separar las ovejas de los cabritos, por eso los ángeles en la séptima trompeta vendrán a buscar a los escogidos, a los fieles, a los que tienen la marca del Señor. ¿Cuál es la marca del Señor? Obviamente, obediencia, santidad, seguir el camino de la justicia, una vez que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y Yahweh es bueno. Por un lado dice que Él se enoja. Volvamos a repetir esto. Nahum 1:2. Guarda enojo para sus enemigos. Ya hemos visto lo que significa la palabra enemigo en el hebreo. Tiene que ver con aborrecer las cosas de Dios. Tiene que ver con menospreciar, menoscabar las cosas de Dios. Son esa clase de personas, son sus enemigos, que están en el mundo y que muchos también están dentro de las congregaciones apóstatas, porque hoy las congregaciones apóstatas se han bajado de la verdad. Hoy están adulterando el mensaje del Señor para su propia conveniencia carnal, que le va a durar muy poco. Está bien, comprate todos los autos que quiera, tenés la mega congregación, si tenés ese ego,
Si tenés todo eso en tu corazón, no entendiste nada, no conoces al Señor. Es obvio que no conoces al Señor. Y Nahum capítulo 1:7 dice: el Señor es bueno con aquellos que confían, obviamente, plenamente en el Señor. Versículo 8: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, a sus enemigos, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Que esto nos quede bien en claro. Esto va a continuar mañana. El Señor va a perseguir a sus enemigos. Todavía hay una brecha de tiempo, Él está esperando, mi querido hermano, porque es muy paciente. Pero esta paciencia no va a durar 3000 años más, no se equivoque. Lea la Escritura, los tiempos proféticos ya se están cumpliendo. Consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esto, que quede bien en claro, tiene que ver también con la casa del Señor. El juicio comenzará en primer lugar por la casa del Señor. Y el Señor va a perseguir a sus sacerdotes infieles, va a perseguir a los falsos profetas, va a perseguir a aquellos que predican un evangelio extraño y diferente, que se han dado la vuelta por el amor a la vanidad, a la soberbia, a las cosas materiales. Los va a perseguir. Nahum 1:9, y con esto estamos orando. ¿Qué piensan contra Yahweh, contra el Señor? Esto se dice en el Salmo 2 también. La gente piensa cosas vanas. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Que le vamos a torcer la mano al Señor? ¿Que vamos a torcer la diestra del Señor? Si hace así, ¡pum!, listo, se terminó. ¿Cuántos queremos estar realmente del lado del Señor? Es lo que nos conviene. Tengan en cuenta lo que hemos leído en Mateo capítulo 5. Si no nos reconciliamos con Él y hasta que no paguemos el último cuadrante, no saldremos de la cárcel espiritual, y si nos vamos así al infierno no saldremos nunca más tampoco. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos aconseja volvernos en amistad con el Omnipotente. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. No tienes ni un mínimo porcentaje de poder ganarle al Señor o torcerlo al Señor. Mirá, no tienes ni el 1%, ni el 0,000, no tienes nada. Vas a la destrucción por seguro. Entonces, hermano, dejemos de porfiar, abandonemos la soberbia, crucifiquemos la carne al viejo hombre y vivamos en novedad de vida para la gloria del Señor. ¿Qué piensan contra el Señor? Él hará consumación. Mire lo que dice acá: no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. De un saque. No tomará venganza de sus enemigos 2 veces. Mire lo que va a pasar en el Armagedón. Va a ser terrible. 320 kilómetros, un río de sangre, con el freno. Llegará la sangre hasta el freno de los caballos. 300 kilómetros de ancho aproximadamente. Los millones de ejércitos del norte, del sur, del este y del oeste que van a atacar a Jerusalén. Y no solamente a Jerusalén, sino que saben que Yeshua viene a posar sus montes, sus pies en el monte de los olivos, y va a gobernar desde Jerusalén. O sea, no es una lucha solamente política, es una lucha espiritual. El diablo quiere destruir al pueblo del Señor y quiere destruir la capital de Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, en el milenio. Y va a haber una terrible batalla, y dice que hay millones. Por si usted pensaba que los adversarios del Señor son pocos, no, son muchísimos. Son millones de gobernantes, de personas, de filósofos, de religiones, aún dentro de la casa del Señor, porque así lo declara la Escritura. Dentro de la casa de Judá, dentro de la casa de Efraín, dentro de los judíos que se han desviado por medio de las tradiciones judías, y dentro del cristianismo que se han desviado con sus tradiciones cristianas. No nos importan las tradiciones ni de los judíos ni de los cristianos, nos importa lo que dice la palabra del Señor. Él hará consumación. Mi querido hermano, nos queda un poquitito más de tiempo de misericordia. Un poquitito más, nada más. Quiero leerte porque creo que vale la pena. Es importante
Mateo 5:25, con esto terminamos, ya lo hemos leído, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Y a menos que realmente te vuelvas al Señor en arrepentimiento, no podrás salir de esa cárcel. Señor, tenga misericordia de nosotros, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Mañana al mismo horario continuamos con esta enseñanza. 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina, de Uruguay y del resto del mundo. Bueno, tendrán que estar entonces chequeando el horario. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el precioso nombre de Yeshua, Señor. Es muy clara tu palabra, Señor. Queremos volvernos en amistad contigo, Señor. Queremos reconciliarnos contigo, Señor, y queremos estar de acuerdo en los términos establecidos en tu palabra, Señor. Prontamente, Señor. Tu palabra nos aconseja que prontamente nos reconciliemos, Señor, antes que seamos echados en la cárcel, Señor. Y para aquellos que ya estamos aprendiendo a ser fieles al Señor como Daniel, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa fidelidad hasta el final, Señor. Que no nos dobleguemos a ningún rey de Babilonia, a ningún rey medo-persa, a ninguna ley meda-persa, Señor, solamente a tu ley, solamente a tu pacto, solamente a tu revelación. Porque así dice tu palabra, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra solamente, Señor. Todos los infieles que no se arrepintieron murieron de la peor manera. Ahí tenemos la vida de Acán, la vida de Coré. La tierra se abrió debajo de sus pies. Los que hicieron el becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, te damos gracias porque tú nos estás dando un tiempo para podernos arrepentir. La gente vive apurada de acá para allá. Por algo nos ha detenido el Señor. Mire, lo importante no es empollar para hacer más dinero, lo importante es arrepentirse en esta hora. Lo importante es asegurar que nuestra alma va a viajar al reino del Señor. Eso es lo importante. Bendito sea tu nombre, danos la fidelidad que tenía Daniel, Señor. Que él siguió orando, que él siguió respetando tus normas. Señor, que él prefirió siempre ser amigo tuyo, así como la Escritura dice que Abraham fue tu amigo, que no caminó contigo, mañana lo veremos. Señor, que Noé también te agradó, Señor. En el precioso nombre de Yeshua. Obviamente que queremos tener amistad con la gente que nos rodea, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. Es que para ser amigo de fulano, y bueno, déjame adulterar, déjame fornicar, déjame robar, déjame mentir, déjame ser un poco soberbio, olvídate de la ley del Señor, pastor, danos un poquito de libertad, que en realidad no es otra cosa que libertinaje. Señor, ayuda a tu siervo, Señor, a mantener el timón en curso, a mantener la congregación como un barco en el curso correcto, con el viento a favor del Espíritu Santo, con la luz de la palabra del Señor, sin torcernos ni a la izquierda ni a la derecha, que no nos dejemos manipular por la carne. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Te damos gracias, Señor. ¿Cuándo tenemos que aprender, Señor, tu siervo Pablo, Señor? Esas 14 epístolas, Señor, cuánta gente religiosa lo quería torcer, Señor, los paganos, los religiosos del cristianismo, de aquella época, de los judaizantes, pero él se mantuvo en la revelación de tu palabra y muchas veces defendió tu verdad, muchas veces tuvo un careo con el concilio, con Pedro, con Bernabé, con quien fuera. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo quisiera que todos estuviéramos juntos, en armonía. Las tribus tenían que estar alrededor, pero del tabernáculo. El centro es el tabernáculo, el centro es la ley, el centro es la palabra del Señor, el centro es la revelación del Señor. Y si alguna de las tribus se mueve de eso, obviamente entramos en conflicto. Entramos en división. Yeshua, veíamos viendo en la palabra, no vino a traer paz, sino disensión, vino a traer la espada.
No porque él quería la división, sino que esa espada del Espíritu, cuando no era aceptada, no era recibida, traía ese conflicto. Y tenemos muchos conflictos, Señor, no vamos a ser hipócritas. Hay muchos conflictos en la congregación, hay muchos conflictos con los hermanos, con los falsos hermanos también, Señor, pero queremos que tú pongas tu mano poderosa. Señor, y clamamos para que esos conflictos se puedan solucionar. Y clamamos, Señor, para que podamos verdaderamente guardar la unidad del Espíritu, Señor. Estés ayudando a cada uno, Señor, de nuestros hermanos o de aquellos que van ingresando, Señor, a tu redil, a que todos estemos luchando por esa unidad en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Yeshua. Perdona, Señor. Perdona, porque era para ayer que ya teníamos que estar reconciliados contigo. Era para ayer que ya teníamos que dejar de ser enemigos tuyos, Señor. Era para ayer que ya teníamos que estar sometidos, Señor, a tu palabra. Perdona, Señor, por perder tanto tiempo. La Escritura dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor te ayude, querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando. Ruego al Señor que luego de esta enseñanza no sigas constituyéndote en un enemigo del Señor, porque puede llegar un día que va a ser muy tarde. Que esta palabra sea de gran bendición, de gran edificación para todos nosotros. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Tú nos estés restaurando, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, y sabemos que tú nos vas a perdonar, Señor, pero tenemos que mantenernos en esa reconciliación. En el precioso nombre de Yeshua decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, sea el shalom, y si el Señor lo permite, mañana nuevamente continuamos con la tercera parte de amigos o enemigos de Yeshua. Shalom aleichem, paz a todos ustedes, queridos hermanos.